tardes, mi nombre es Cintia Palmero, soy endocrinóloga, y acá me encargaron hablarles de nódulos tiroideos. Así que bueno, arrancamos. No sé si me consultan en el medio o al final, como quieran, bien, esto es importante la epidemiología porque es una patología muy frecuente, ¿no? Aproximadamente por palpación encontramos nódulos tiroideos en el 5% de las mujeres y en un 1% de los hombres, pero fíjense que por ecografía, entre un 19 y un 67% de las ecografías de cuello encuentran nódulos en la tiroides, en individuos seleccionados, ¿no? Al azar. Y por tomografía o resonancia encontramos nódulos o ovocios nodulares entre un 15% de los estudios. Entonces la importancia de esto, obviamente, es como es una patología tan frecuente que cada vez nos encontramos más con todos los exámenes complementarios, con los Doppler de vasos de cuello que se hacen, la importancia es excluir el carcinoma diferenciado de tiroides, que sabemos que va a ocurrir entre un 5 a un 15% de todos estos nódulos, dependiendo un poquito de los factores de riesgo que ahora vamos a ver. Eso por un lado. Y por otro lado, saber que la incidencia de cáncer de tiroides, cáncer diferenciado de tiroides, es CDT, está en aumento en todo el mundo. Ha pasado de una incidencia de 3,6 a 100.000 habitantes por año a un 8, 9, depende de dónde uno lo mire, habitantes por año, y nuestra zona también, y que la mayoría de este aumento en el cáncer se atribuye a papilares pequeños, ¿sí? Aparentemente hay mayor screening, o no se sabe, también otros postulan de que hay un aumento real de la incidencia del cáncer. Entonces, fíjense, esto es lo que les mostraba recién, estos son los datos americanos. En el 92 la incidencia era de 6 casos de cáncer de tiroides cada 100.000 habitantes por año, y ahora en 2017 están en 14, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que el pronóstico del cáncer de tiroides es muy bueno. Tenemos una sobrevida a 5 años en los pacientes que tienen enfermedad localizada o regional de arriba de un 95%, pero los pacientes con enfermedad a distancia tienen un 54% de sobrevida a los 5 años. O sea que el diagnóstico obviamente es importante. Bien, si pensamos en tipos de nódulos en la tiroides, obviamente pueden ser benignos o malignos, y también hay lesiones no tiroideas, ¿sí? Similares a un nódulo a la palpación. Dentro de los nódulos benignos, no importa todo esto, pero bueno, nódulos adenomatosos, adenoma folicular, tiroiditis linfocitaria, que es la que vemos todos los días, ¿no? El Hashimoto puede tener nódulos, una tiroiditis subaguda, que es una enfermedad dolorosa, pero también puede tener nódulos. El quiste de conducto tiroidoso sería superior al cartílago tiroideo en general, pero siempre en la línea media, ¿sí? Bueno, y nódulos malignos, todos los carcinomas de células foliculares, que son el papilar, el folicular, el de células de Hurter y el anaplásico. Tenemos también los carcinomas de células C, recuerdan que son las células parafoliculares que liberan calcitonina, esos son cánceres medulares de tiroides, linfomas primarios de tiroides, metástasis en tiroides de otro primario, raro. Y dentro de las lesiones no tiroideas, un adenoma de paratiroides, raro que se palpe, pero puede ser, hay adenomas de paratiroides grandes con hiperparas primarios acompañando, adenopatías o un quiste branquial. Los quistes branquiales en general son laterales, no son tanto en la línea media, ¿sí? Bien, como todo, en la clínica, ¿no? Hay una evaluación clínica o interrogatorio, examen físico que tenemos que hacer, bioquímica, que es lo que vamos a pedir en un laboratorio, y qué imágenes tenemos que pedir para estudiar un nódulo. Dentro de la clínica, y en cuanto a los antecedentes, obviamente lo que hay que buscar son factores de riesgo de malignidad. Entonces hay que interrogar si tiene antecedentes de radioterapia en cuello, si tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Si bien el cáncer de tiroides en general no es familiar, hay un 10% de los casos que sí lo son. Entonces si uno tiene un familiar de primer grado con cáncer de tiroides, ese paciente tiene más riesgo de tener un cáncer, ¿no? Interrogar sobre síndromes asociados a neoplasias de tiroides, como las neoplasias endocrinas múltiples, la poliposis familiar, el síndrome de Cowden, e interrogar sobre síntomas de compresión del bocio o del nódulo, como pueden ser disfonía por compromiso laringio recurrente, disfagia o disnea en nódulos grandes,
y sobre síntomas de disfunción tiroidea, ¿no? Que no vamos a hablar ahora, pero sobre síntomas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, obviamente que hay que interrogar. Y al examen físico, lo que uno tiene que, obviamente, ay, perdón, me fui para atrás, para adelante, ahí. Lo que tenemos que evaluar a la palpación es si el nódulo es duro, si está fijo a planos vecinos, si tiene un crecimiento rápido, el tamaño que tiene, ver si hay dolor a la palpación. Lo que puede generar dolor en tiroides es o el crecimiento agudo de un nódulo, que no siempre es patognomónico de malignidad, porque una hemorragia, por ejemplo, intranodular también puede doler, una tiroiditis subaguda también puede doler, pero hay que interrogarlo, obviamente, ver si hay adenopatías cervicales, examinar los signos de disfunción tiroidea, lo mismo que antes de hiper o de hipo, y bueno, la disfonía que ya la hablamos, ¿no? Entonces los factores de riesgo de malignidad en un nódulo serían lo que hablamos recién, historia de radioterapia en cuello, antecedente familiar de cáncer de tiroides, sexo masculino, edad menos de 14, más de 70, es un factor de riesgo también, crecimiento rápido, consistencia duro, firme, con adenopatías cervicales, nódulo fijo, y la persistente disfonía, disfagia o disnea. Bien, del laboratorio lo que hay que pedir es función tiroidea, ¿sí? TSH y T4 libre o T4 total, como les guste. Obviamente si la TSH está alta, el paciente está hipotiroideo, en ese caso pediremos anticuerpos para ver si es una enfermedad autoinmune o no, y se trata. Y si la TSH está baja, el paciente está hipertiroideo, y en ese caso se evalúa el hipertiroidismo como siempre, pero hay que pedir una captación y un centellograma, para ver si es un adenoma tóxico en el caso de esto que estamos hablando de nódulos, ¿no? O el paciente puede estar eutiroideo, por supuesto, que es la gran mayoría. No se pide tiroglobulina, esto lo repetimos siempre, la tiroglobulina no debe pedirse en un paciente con su tiroides puesta, es un marcador tumoral en pacientes que están tiroidectomizados. La tiroglobulina va a dar alta en cualquier paciente con nódulos o con enfermedad tiroidea. Y en cuanto a la calcitonina, que sería el marcador del medular de tiroides, no se pide de rutina en todos los nódulos, esto también es motivo de discusión. Pero sí lo pedimos, y la mayoría de las guías avalan a pedirlo, si uno va a mandar a operar un paciente porque tiene un nódulo sospechoso de malignidad, pedir calcitonina antes de la cirugía, porque si la calcitonina está alta, eso sugiere un medular de tiroides y la cirugía es diferente. Bien. Del laboratorio es eso, no mucho más. En cuanto a imágenes, bueno, la ecografía es lo que nos va a ayudar a definir si un nódulo tiene características de malignidad o no, y a definir cuándo corresponde punción y cuándo no. Entonces, la eco es el método más sensible para detectar nódulos, permite evaluar las características de malignidad, lo que decíamos recién, es una guía para PAF. Obviamente es operador dependiente, no informa funcionalidad y no nos va a servir para ver bocios que son subesternales, ¿no? Ahora volvemos con la eco, pero bueno, dentro de los estudios por imágenes, el centellograma, que antes se pedía mucho para ver si el nódulo era frío, caliente, etcétera, se utiliza y se recomienda solamente si la TSH está baja, o sea, si el paciente está hipertiroideo, para ver si tenemos un adenoma tóxico o un bocio polinodular tóxico, porque en el caso de que el nódulo sea caliente no es necesaria una punción, los nódulos calientes, los adenomas tóxicos son benignos. En otro caso, no se hace centellograma a todo nódulo tiroideo, ¿sí? Solamente si el paciente está hipertiroideo. Y obviamente está contraindicado en embarazo, ¿no? Cuando pedimos TAC o resonancia, solamente cuando queremos evaluar si existe algún compromiso de la vía aerodigestiva, o si existe extensión endotorácica en bocios grandes, o si tenemos un paciente lleno de un conglomerado de enopatías. La TAC no nos sirve, o sea, es pobre predictor de malignidad, ¿sí? No nos va a servir para ver si un nódulo es sospechoso o no, solamente para evaluar compromiso de la vía aerodigestiva. En estos casos, ¿no? Si uno tiene un nódulo grande, que acá desvía la tráquea, por ejemplo, y la comprime, esta señora se merece una tomografía, por supuesto. Este bocio de acá abajo que rodea la tráquea, ¿sí? Esos serían casos donde tenemos que pedir TAC. Y acá arriba les puse un ejemplo de un centellograma, pero ven, acá tenemos un adenoma tóxico, es un nódulo bien caliente que inhibe el resto del parénquima, y el de la derecha es un bocio polinodular tóxico, ¿no? Zonas más calientes en el centellograma, con una tiroides que capta menos en el resto del parénquima. Bien, volviendo a la eco, esto sí obviamente es importante, y esto es lo que hacemos todos los días. En la ecografía hay que ver si tenemos características ecográficas de malignidad, ¿sí? ¿Qué serían? Nódulo hipoecoico,
vascularización intranodular, márgenes irregulares, microcalcificaciones, perdón. Halo ausente, más alto que ancho en la fotito que vean de la eco, o adenopatías cervicales. Obviamente, bueno, estas son todas características de malignidad, ninguna es 100% específica, y hay un espectro, ¿no?, de lesiones que van desde un nódulo que es puramente quístico, que tiene muy baja sospecha de malignidad, pasando por un nódulo espongiforme, un nódulo mixto, sólido hipoecoico, donde uno va aumentando la sospecha de malignidad, y en donde se va haciendo más fuerte la indicación de punción. Entonces, la ATA, que sería la guía de tiroides americana que seguimos nosotros, propone por ecografía determinar patrones de sospecha de malignidad y de acuerdo al patrón de sospecha definir si hacemos una punción o no. Y describe, empezando por abajo, los nódulos benignos, tienen menos de un 1% de posibilidades de ser malos. Estos son nódulos puramente quísticos. O sea que si se encuentran esto en una eco que pidieron por un control o algo, uno se queda muy tranquilo. Son bien, se ve clarito. Después tenemos nódulos de muy baja sospecha de malignidad, menos de un 3% de estos nódulos son malos. Estos son los nódulos espongiformes, también siempre lo describen los ecografistas, o nódulos parcialmente quísticos con algunos tabiques. Si seguimos, hay nódulos de baja sospecha. Estos ya son nódulos sólidos, pero son hiperecogénicos, ¿sí?, o isoecoicos. O son mixtos, como este, pero tienen un crecimiento sólido endoluminal, ahí, endoluminal no, endoquiste. Estos son nódulos igual de baja sospecha, fíjense que el riesgo de malignidad es entre un 5 y un 10%. Ahora, si el nódulo es sólido, pero es hipoecoico, como este de acá arriba, el patrón de sospecha es intermedio. Y esto ya tiene un riesgo de malignidad de un 10 a un 20%. Si aparte de ser sólido hipoecoico tiene microcalcificaciones o márgenes irregulares, o es más alto que ancho, o se extiende fuera, ¿no?, tiene extensión extratiroidea, o tiene adenopatías, el patrón este es de alta sospecha y el riesgo de malignidad es de un 70 a 90%. O sea, cuando uno ve esto, la chance de que sea un cáncer es muy alta realmente, ¿no? Bien. Estas son las características ecográficas de las adenopatías. Lo que sugiere malignidad, esto ya lo saben ustedes más que yo, pero bueno, son microcalcificaciones de las adenopatías, aspecto quístico, vascularización periférica, hiperecogénicas y redondas. Es todo lo contrario del nódulo, ¿no? Es hiperecogénico, vascularización periférica, quístico, salvo las microcalcificaciones. Bien, ¿cuál es el rol de la punción? Por supuesto que la idea es disminuir con esto las cirugías innecesarias, ¿no? Y es el método más preciso para evaluar un nódulo. Siempre se hace con guía ecográfica, salvo que el nódulo sea muy grande, a veces uno puede hacerlo sin guía, pero en general todos los hacemos con guía ecográfica. Bien, y cuando se punza, nos guiamos mucho por la ecografía, obviamente que la clínica es importante, si uno palpa un nódulo que es duro, por más de que la característica ecográfica no acompañe, todo nódulo duro que uno palpe se punza, ¿no? Pero de acuerdo al patrón ecográfico, que hablamos recién, de alta sospecha, intermedia, baja, muy baja o benigno, uno define si requiere punción de acuerdo al tamaño. Fíjense, los de alta sospecha y sospecha intermedia que mirábamos recién, que son nódulos sólidos hipoecoicos, con más de 1 centímetro se punzan, y si tenemos menos sospecha, se estiran un poquito más en el tamaño, ¿no? Más de 1,5 centímetros, acá si es de baja sospecha, más de 2 centímetros si es de muy baja sospecha, y los nódulos benignos, que serían los nódulos quísticos puros, uno puede no punzarlos en realidad. Muchas veces los punzamos porque los nódulos quísticos grandes a veces molestan, entonces los punzamos para evacuarlos. La verdad es que al punzarlo a veces el nódulo se achica y a veces se vuelve a llenar, pero bueno, tiene también el contenido, o sea, la PAF siempre viene insuficiente en estos casos, pero sería algo terapéutico también, ¿no? La punción acá. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, tener como concepto grande que todo nódulo sólido, hipoecoico, de más de 1 centímetro, uno tiene que tener en mente la punción, que algunas características ecográficas pueden ser altamente predictivas de un nódulo benigno, por ejemplo, nódulo puramente quístico. El nódulo espongiforme también es benigno, con un 99% de especificidad.
Y también, obviamente, las guías son guías, pero tener presente que si bien uno no recomienda una punción en un nódulo de menos de 1 centímetro, si tenemos un nódulo de 8 milímetros que tiene microcalcificaciones, con una adenopatía, ¿no? O feo, a veces se puede punzar igual, por supuesto. Bien, una vez que punzamos, eso nos viene informado con un sistema de categorías que se llama categorías de Bethesda, que van del 1 al 6. No vamos a leer todo esto, pero la categoría 1 es una punción insuficiente, la 2 son nódulos benignos, acá caen el 70% de las punciones, categoría 3 es una atipía de significado indeterminado, categoría 4 es sospechoso de neoplasia folicular, estas dos son el 25% de las punciones, y 5 y 6 son sospechosos de malignidad, ¿sí? 5 o 10% de las PAF. Cada uno viene con su categoría, ¿no? Papilar, folicular, medular, lo que sea. Entonces la conducta de acuerdo a esa punción es, si la punción es insuficiente, deberíamos repetir la punción. Si la punción es benigna, tenemos que controlar al paciente. Si la punción cae en una categoría 3 o 4 de Bethesda, que esto es nuestro problema, nuestra zona gris, fíjense que en una categoría 3 el riesgo de malignidad es de entre un 5 a un 15%, lo que se sugiere es repetir la punción o marcadores moleculares. La categoría 4, el riesgo de malignidad aumenta un 15 o un 30%, en general las categorías 4 las mandamos a operar, se sugiere histología, y las guías también siempre ponen marcadores moleculares, hace 10 años, pero bueno, todavía estamos ahí sin poder hacer mucho con eso. Y las categorías 5 y 6 son quirúrgicas, ¿no? Porque el riesgo de malignidad es muy alto. Entonces, en la práctica, en la categoría 3 lo que hacemos es repunzarlo, y en general el paciente se categoriza a benigno o se opera, y las categorías 4 en general también mandamos a cirugía. Ese es el algoritmo. Bueno, lo repasamos si quieren. Si tenemos un nódulo con una TSH baja, el paciente está hipertiroideo, ahí se hace centellograma. Yo no veo bien acá. Bueno, si hay un nódulo caliente, en general el tratamiento es con radioiodo, y se trata el hipertiroidismo primero para estabilizar al paciente y después se le da yodo. Si el nódulo es frío en el centellograma, nos tenemos que manejar como con la otra rama del algoritmo, ¿no? Como cualquier nódulo. Entonces, si el paciente está con una TSH normal o alta, es decir, está eutiroideo o hipotiroideo, de acuerdo al diámetro del nódulo y de acuerdo a las características ecográficas, definimos si punzamos o no. Dijimos que si tiene menos de 1 centímetro o es puramente quístico, no se punza, se hace seguimiento. Y si tiene patrón intermedio o alto de sospecha con más de 1 centímetro, se punza. Si tiene patrón de bajo riesgo con más de 1,5 centímetros, patrón de muy bajo riesgo con más de 2 centímetros, ¿sí? Hacemos la punción, eso nos categoriza al paciente en benigno, se hace seguimiento, maligno se opera, y las zonas intermedias, ahí es donde tenemos lo que hablamos recién, ¿no? O se puede hacer un marcador molecular, o repetir la PAF, o mandar a cirugía. Bien, en el caso de que el nódulo sea benigno, lo que tenemos que hacer es seguirlo. Seguirlo con función tiroide y con ecografía, cada 6 meses, 18 meses. Si el nódulo crece, uno puede repunzarlo. Si bien el riesgo de que la PAF le pifie, digamos, es muy poco, cuando un nódulo es benigno, en general es benigno, es un muy buen método, digamos. Pero bueno, si crece, se repunza. El crecimiento, por supuesto, no es patognomónico de malignidad, y cuando consideramos crecimiento, cuando tenemos aumento de más de un 20% en 2 dimensiones del nódulo, con un mínimo de 2 milímetros, ¿no? El volumen en general no lo miden los ecografistas de los nódulos, así que tomamos 2 diámetros que hayan crecido más de un 20% del diámetro máximo. Bien, y bueno, lo que dice acá abajo es nódulos quísticos recurrentes, o sea, esos nódulos quísticos grandes que los punzamos, los evacuamos, se vuelven a llenar, uno a veces considera cirugía, por más de que sean benignos, porque son grandes, molestan, o estéticamente no le gustan al paciente, ¿no? Y no tenemos otro tratamiento para darle. Bien, ¿cuál es el rol del tratamiento médico para los nódulos? ¿Cuándo le damos T4? Si el paciente está eutiroideo, nunca, ¿sí? No se recomienda suprimir TSH de rutina para todos los nódulos benignos. No se usa T4 para eso, que antes se usaba, ¿sí? ¿Y cuándo considerar cirugía? Bueno, ya lo hablamos, las categorías 4, 5 y 6 de Bethesda se operan, los bocios con extensión endotorácica o con compromiso de la vía aérea también.
Obviamente que hay pacientes grandes, añosos, que tienen su bocio endotorácico durante mucho tiempo y a veces el riesgo es más que el beneficio, y están ahí con su bocio y los controlamos. Lo único importante en esos pacientes es evaluar que no se pongan hipertiroides, porque con los años tienden a ser autónomos, ¿no? A hacer autonomía. Y los nódulos de más de 4 centímetros es un valor de corte que uno en general tiene en mente para también definir si un nódulo es quirúrgico o no, por más de que sea benigno. Cuando tiene más de 4 centímetros, en general pensamos en la cirugía. Bien, de marcadores moleculares les cuento para que sepan que existe nomás, que bueno, está planteado, como les decía, en las guías de seguimiento de nódulos desde hace como 10 años. La idea es que si la punción nos cae en una categoría indeterminada, en donde el riesgo, que son las categorías 3 y 4 de Bethesda, en donde el riesgo de malignidad va desde un 15 a un 30%, uno tendría la opción de hacer un test molecular y que ese test nos arrime el bochín y nos diga si es negativo y lo seguimos, o si es positivo y lo mandamos a cirugía. De esto, disponible, fíjense que hay test de primera, segunda y tercera generación, o sea, hace mucho tiempo que se trabajan en esto, estudian un panel de mutaciones que se relacionan con el cáncer de tiroides y de acuerdo a eso informan, ¿no? Lo que tenemos es este test que se llama AFIRMA, que lo que hace es descartar, tiene un alto valor predictivo negativo. Y este test que se llama ThyroSeq, que tiene también buen valor predictivo negativo y aumenta un poquito la especificidad. Esto se puede hacer en realidad. En Buenos Aires el AFIRMA lo mandan a Estados Unidos, se pueden punzar en TCEVA, lo están haciendo. La última vez que averigué antes de la pandemia salía $2.600, así que por ahora no tengo ningún paciente en el cual se lo haya hecho, la verdad. Y que es un poquito más accesible, sale $1.500, lo hace un chileno, que también es muy bueno y está validado, y también se puede ir el paciente a Buenos Aires. Este lo hacen en TCEVA, perdónenme, el anterior en IDIM. Lo vuelven a punzar al paciente y le envían la muestra a Chile. Y la idea es que si este test nos informa como benigno, el riesgo de malignidad se reduce un 5%, y si nos informa como maligno, esta es la página del chileno, ¿no? Pero bueno, está explicado para pacientes. El riesgo de malignidad nos aumenta un 70%, entonces ese paciente iría a cirugía. Ayuda, pero no es obviamente 100% específico como todo en medicina, y tiene un costo altísimo por ahora, ¿no? Bien. Conclusiones. Después me preguntan lo que quieran. Es una patología que es muy frecuente, los nódulos tiroideos. La importancia clínica, obviamente, es lo que dijimos, es excluir malignidad, tener en mente más o menos este porcentaje, entre un 5 o 10% de los nódulos son malignos. Tenemos aparte una alta frecuencia de hallazgos incidentales en los últimos años por el uso de otros métodos por imágenes. Tener presente que la incidencia de cáncer de tiroides está en aumento, si bien tiene buen pronóstico, cada vez tenemos más. Siempre que tengan un nódulo, obviamente hay que evaluar síntomas y signos de funcionalidad de la glándula. Siempre evaluar junto con la ecografía si hay algún patrón ecográfico, de acuerdo al patrón de sospecha, digamos, sugerir la punción. Tener en mente ese límite de 1 centímetro sólido hipoecoico para considerar la PAF. Y bueno, en cuanto a los marcadores moleculares, utilidad a futuro para estas punciones que son indeterminadas, y para disminuir las cirugías que no son necesarias. En realidad futuro no, está presente, pero bueno, tiene muy alto costo para nosotros por ahora, ¿no? Y en nuestro país no hay nada que se esté desarrollando. Lo más cercano que tenemos es Chile, el chileno este. Estamos, creo. Después les quería mostrar, no sé si quieren ahora, si tienen alguna pregunta de nódulo. Tenía una cosita nomás de insuficiencia adrenal y COVID que les quería mostrar. Yo no te escucho. ¿Dejo de compartir? Ahora sí. Ahora sí. Era yo que Ahora había. Completa la charla. ¿Completo? Dale. Sí, así después abrimos la pantalla, así nos vemos todos para las preguntas. Dale. No, les quería mostrar, la verdad es que busqué si había algo de endocrinología y COVID que pudiera ser útil ahora para este momento. Lo que es tiroides, la gran mayoría de las cosas se posponen, salvo los hipertiroides o algún cáncer de tiroides que esté avanzado, ¿no? Con metástasis a distancia. El resto todo estamos un poco pateándolo para adelante. Y lo único que me pareció importante es el manejo de la insuficiencia suprarrenal y COVID,
hay unas guías europeas que salieron el mes pasado. La única diferencia es que nosotros a los pacientes, esto es tanto para pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o por corticoterapia prolongada o lo que sea, ¿no? Habitualmente nosotros al paciente con un Addison le decíamos que ante una situación de estrés, como fiebre o dinofagia o lo que sea, tenía que duplicar la dosis de hidrocortisona, que en general es 20-30 miligramos día, y acá recomiendan aumentar un poquito más, indicarle al paciente usar 20 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas, como para que no queden momentos del día sin estar cubiertos con hidro por la vida media. Ven que ponen adultos adolescentes 20 miligramos de hidro cada 6 horas. Si está tomando fludrocortisona, sigue con la misma dosis de siempre, y bueno, paracetamol para la fiebre y hidratación. En el caso de que el paciente se descompense, tenga mareos, hipotensión, vómitos, diarrea, etcétera, dificultad respiratoria, taquipnea, debería inyectarse en su casa. Acá ponen 100 miligramos de hidro intramuscular, o podría ser la mitad de una ampolla de un decadrón de 8 miligramos, y bueno, y consultar, ¿no?, a la guardia. Y en el caso de un paciente que requiere internación, la misma dosis de hidrocortisona de siempre, 100 en bolo y 200 en 24 horas, y se puede en una infusión continua. Lo digo por todo esto de que no había que dar corticoides, ¿no?, en el COVID al principio, no sé si ahora están usando en los casos severos, eso vos no me contarán, Amancay. Pero el manejo del estrés en una insuficiencia suprarrenal es el mismo de siempre, y la dosis de hidrocortisona en el paciente que esté estable se aumenta un poquito más que lo habitual. Y después dice que el paciente COVID asintomático, al COVID positivo asintomático, no hay que aumentarle la dosis de hidro, debería seguir con sus 20 miligramos de hidro 30 por día. Eso es todo. Está. Bueno, gracias, Cintia. Deja de compartir la pantalla, así nos vemos todos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. No sé qué me aplaude. Bueno, no sé si alguien quiere hacer la pregunta, vamos, largamos, y salvo Roberto, que no lo escuchamos, porque la puede mandar por escrito, el resto puede hablar. No, yo tenía una pregunta, pero es una pregunta tonta, si se quiere, porque vos dijiste al pasar de que los radiólogos no miden el volumen, pero es por costumbre, porque ellos miden volumen de todo, ellos tienen la posibilidad con las dimensiones de sacar el volumen. ¿No la informan por costumbre, o hay que pedirlo aparte, o tiene algún problema de costo? La verdad es que no lo informan. Cuando pedís ecografía te informan los diámetros del lóbulo derecho, diámetro del lóbulo izquierdo, cuánto mide el nódulo, te dan 2 diámetros y las características. Igual con los diámetros, la verdad que uno se arregla, ¿no? Pero bueno, el concepto grande es obviamente que si un nódulo crece 2 milímetros no es crecimiento, porque el paciente viene y dice, uy, ahora tengo 20 nódulos más, ¿cómo puede ser? Y son todos nódulos quísticos de 2 milímetros, o le aumentó 1 milímetro un nódulo, eso no es crecimiento, ¿no? Tiene que ser más del 20% en 2 diámetros para considerar crecimiento y volver a punzar. Eso. Está bien. Dale, Marcelo. No, Cintia, la verdad bastante práctico, sobre todo para los que no hacemos la especialidad, entender un poco más, está bueno. O sea, nosotros sabemos, o sea, entiendo yo por todo lo que dijiste, que la ecografía es el método de diagnóstico más fuerte para el diagnóstico de esto. Ahora también, en contra del atomo, por ejemplo, es operador dependiente. Digamos, cuando yo, o sea, está claro lo del tema del tamaño, y cuando vienen las características que vos decís, como para que uno se apoye en malignidad, y obviamente uno claramente va a pensar en que tiene que punzar al paciente, o debería punzarse el paciente. Digo, independientemente de las cosas cuando son claras, digamos, cuando no son tan claras, ¿qué tengo que tener como alerta sabiendo que la ecografía es operador dependiente, para saber si o la tengo que repetir inmediatamente, o me tengo que apoyar en algo clínico para decir, bueno, digamos, no le doy bolilla a lo que pueda aparecer en la ecografía, o en vez de esperar 6 meses para el control, lo controlo antes? Porque ahí en realidad también tengo otra pregunta. Para el seguimiento de una imagen, entre 6 y 18 meses es como que es bastante, digamos. Es bastante tiempo el que pasa, y la realidad es que
sabiendo que la ecografía tiene esa característica, como que esperar de 1 año y medio para terminar de ir viendo cómo es que le pasa a un nódulo, ¿no es como mucho? Sí, O obvio. la Eso es lo evidencia, que... o la evidencia dice que Ah. es eso. Sí, no, eso es lo que dicen las guías, ¿no? Pero creo que apunta, obviamente, si uno recién conoce al paciente, tiene una ecografía con un nódulo que está ahí en el límite, mide 1 centímetro, 1,2, por ahí nos dicen que es isoecoico, y a la otra ecografía nos dicen que es hipoecoico, y eso te cambia un montón el patrón de sospecha, pasa de tener que punzarse a no punzarse. Los nódulos que están ahí en el límite, que no son tan claros, son cada 6 meses los controles. O cada 3 meses, si querés, obviamente. 18 meses sería el paciente que vos ya punzaste, ya sabés que es benigno y que lo querés controlar. Yo cada 18 meses te diría que hago eso, los que son benignos y ya los puncé y ya sé. El resto son cada 6 meses o cada 12 meses, pacientes que ya los conocí hace 5 años y que están exactamente igual hace 5 años, una vez al año le hago un control. Y después, si bien es verdad que la decisión de punción o no está como muy enfocada a la ecografía, obviamente que la clínica, si uno palpa un nódulo duro, ¿no? Yo en general le creo, está bien, que obviamente también depende de la experiencia, yo le toco el nódulo al cuello a todos los que entran, entonces más vale, por ahí me doy cuenta, digo, ¿no? Pero todo el nódulo duro, que a uno no le guste clínicamente, por más de que la ecografía, viste, no sea, no tenga el patrón claro de malignidad, se punza. No sé si como para ustedes, yo creo que el que recibe, si ustedes reciben una tomografía que pidieron por otra cosa, una resonancia que pidieron por otra cosa, y les dicen que hay una tiroides que está aumentada de tamaño, o que hay una zona heterogénea, como informa a veces la TAC, hay que pedir una eco siempre. Si piden la eco y el nódulo es quístico, o son nódulos quísticos puros, chiquititos, uno se queda tranquilo. Y si el nódulo es sólido, me parece que merece la consulta con un endocrinólogo y bueno, si se animan cada uno hasta donde quiera, ¿no? Hasta donde llega. Si el nódulo es sólido y hipoecoico, se manda a punzar. No Bien, sé no. si es hasta ahí o hasta dónde quiere que... No, está claro, digamos, porque a veces nos pasa a nosotros, por ejemplo, que hay pacientes que vienen por disfagia, ¿viste? Sí, Y ya, o vienen con la tomografía y, digamos, y uno se piensa por ahí que la sí, tomografía es de mucho mayor rendimiento diagnóstico y la realidad es que de alguna manera uno debe tener el alerta para saber hasta dónde, ¿viste? Acelera la consulta con el endocrinólogo. Seguramente lo sí. va a ver el endocrinólogo, va, por lo menos. Sí, No. eso que tienen disfagia me parece que giran por el otorrino, por el gastro, por el Claro, endocrinólogo o el que tiene sensación de, ¿no?, molestia en cuello. claro. La verdad es que para que un nódulo dé disfagia o dé dificultad para tragar, tiene que ser un nódulo que se Grande. ve, ¿no? De 2, 3 centímetros, o salvo que sea muy posterior, pero en general son nódulos grandes. Un nódulo chiquito de 1 centímetro quístico nunca le va a dar disfagia, ¿no?, al paciente. El ecodoppler se usa digamos, Y para sí, diagnóstico. sí, en un momento hubo, yo creo que por un tema de facturación, en un momento pedíamos ecografía de tiroides con Doppler, la verdad que, bueno, es apretar un botón más, ¿no? Es una cosa más, una característica más. Si tiene vascularización intranodal, es una característica de malignidad, y la vascularización periférica es sugestiva de benignidad, pero no es patognomónico, como todo. Yo pedí ecografía tiroidea y en general me informan igual la vascularización. Eh, eh, Me parece que las microcalcificaciones, sí, eso está bien, bien descrito como que es más específico, ¿no?, para la malignidad. Pero pueden pedir ecografía tiroidea con Doppler y está bien, y si la piden sin Doppler también está bien, y depende del ecografista si tiene ganas o no, va a informar la vascularización, Está, está. ¿no? Bueno, gracias. No, a vos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, Salió barato. si no hay No, más pregunta, que fue muy pregunta, claro. agradecerle a Cintia porque nada, esto aclara un montón, los que hacemos consultorio está muy bueno, siempre nos reafirmás todo lo que hay que pedir y obviamente nosotros también lo derivamos ante la primer sospecha porque bueno, el manejo es bien del endocrinólogo, pero para los clínicos la verdad que está como siempre súper puntual tu clase y los parámetros que tenemos que seguir. Así que gracias. Bueno. Erika. No, me quedaba ahí una cosita, justamente como clínica, pues yo veo un nódulo y lo derivo a Cintia,
pero no Vale. confío mucho en mi palpación, en mi Claro, obvio. sensibilidad. Entonces, Sí. en los pacientes hipotiroideos, Sí. ¿no? Que están tratados y están estables, pero ¿cada cuánto consideras que hay que hacer el pedido de ecografía? Como En para... realidad, la eco hay que pedirla si uno palpa bocio. No es que le tenemos que pedir ecografía a todo hipotiroideo. Pero obviamente si uno le quedan dudas, es como la ecografía abdominal o la ecografía hepática, ¿no? A veces uno pide ecografías de más y se queda tranquilo, y sí. Si vos tenés una ecografía en un hipotiroideo o en un Hashimoto, que lo único que dice es que es una tiroides heterogénea, que es propio de un Hashimoto, no hace falta repetirla. Uno puede seguir al paciente con palpación, y si palpas algo diferente, se vuelve a ver una ecografía. Y si no confías en tu palpación, porque decís, uy, estaré perdiéndome algo, lo que te puedes estar perdiendo es un nódulo de menos de 1 centímetro, un nódulo chiquito. Y si es un nódulo chiquito de menos de 1 centímetro, no se punza. Así que con que la hagas cada 2 años, ponele, te digo, desde la práctica y desde lo que me parece a mí, ¿no? No es que está descripto, pero si vos tenés una eco inicial que no ve nada más que una tiroides heterogénea, y es un paciente con un Hashimoto, hipotiroideo tratado, le 2 revisas el años. cuello y si no palpas nada, cada 2 años le puedes pedir una eco, como para quedarte tranquila. Porque obviamente que puede hacer nódulos con el tiempo, ¿no? Un Hashimoto, la glándula a Por veces eso. se va volviendo nodular, sí. Por Sí. eso. Sí, Perfecto, sí, no clarísimo. no está mal porque después dicen, ah, esta no me pidió nada y me viene tratando hace 5 años y nunca me pidió una eco, también está en eso. O vienen Así que, pacientes por primera vez que sí, vienen con diagnóstico hace 5, 6, 7 años y no tienen ninguna ecografía y no sí. palpás nada, bueno, como te decía, por ahí no confías en la palpación. Sí, en la palpación, obvio, es como si yo tengo que palpar otra cosa, tal cual. Sí, ni Entonces, hablar. Sí, El sí, bárbaro. hígado está es bien. grave. El hígado, o ocultar un pulmón, por ejemplo. No, pero el hígado es más grande. Claro, Lo palpa para más vos, para fácil. mí no. Yo no lo encuentro. Yo iba a dar Doctor, un ¿me escuchás ejemplo de mi ahí? palpación, pero no lo voy a dar. Y ahí te escucho, Sí, Roberto. no sé, milagrosamente empezó a andar el micrófono. Bueno, Muy Una, bien. una pregunta, Cintia. Sí. Cuando a veces nosotros hacemos screening de patología, qué sé yo, en el caso de la patología tiroidea, Mm, paciente asintomático, obviamente, ¿no? ¿Hay una edad donde sí. uno debería hacerla y con qué? Sí. Screening siempre con TSH. TSH. TSH solita. Si no, si le sobra y la obra social le cubre, TSH-T4. Pero siempre la TSH es la primera que se altera, tanto en un hipo como en un hipertiroidismo. Una edad, la verdad es que el hipotiroidismo, como es más frecuente en mujeres, aumenta la prevalencia con la edad y todo, más de 60 es una buena edad para pedirlo, ¿no? Pero, y bueno, después todo el que tenga patología autoinmune también, vos que ves, Mm, Roberto, mm. la TSH hay que pedirla, todos los celíacos, ¿no? Los diabéticos tipo 1, esos una vez al año una TSH se merecen. bien. Eso, no sé si, eso me decías, ¿a Sí, quién? A sí. los autoinmunes sí, y edad sí. No está tampoco tan claro, porque por ejemplo las embarazadas sí, pero tampoco se propone un screening universal, ¿no? Porque siempre está el costo-beneficio en el medio. Pero bueno, más de 60 hay que pedirla, sí. Igual siempre, las mujeres sobre todo, antes siempre tienen una TSH, porque o tienen irregularidad menstrual, o están cansadas, o tenemos caída de cabello, a las mujeres es más frecuente que lo evaluemos también, ¿no? O aumentan de peso, ¿no? No sé cuándo lo piden ustedes, los clínicos, digamos, la TSH, si tienen ese mismo alerta. Yo generalmente pido TSH cuando hay alguna cosa vinculable. Como decís vos, las enfermedades autoinmunes, casi todos los pacientes, pero no tengo un Sí, la parámetro. dislipemia, ¿no? La Sí, dislipemia nosotros, también le a piden ver, mucho TSH. sí. En realidad nosotros, viste que vemos en el consultorio el sobrepeso, la Mm, obesidad, dislipémicos, sí, diabéticos, claro, síndromes metabólicos, la realidad es que le pedimos. todos. Sí, 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 y sí está bien, sí, está sí, bien. Después uno decidirá si trata o no trata, si es un hipotiroidismo tal cual. subclínico se verá, pero sí, en general se pide y está bien pedirlo. Y los Yo hombres, tengo cuando llegan con un hipotiroidismo, los hombres llegan con hipotiroidismo severo siempre, la verdad es que llegan tarde. No sé si por menos de screening, pero los hombres siempre que vemos son hipotiroidismos clínicos, severos.
Listo, los dejé a todos mudos. Nosotros nos pedimos mucho con los pacientes con constipación o con cambio de ritmo evacuatorio, también a diarrea, que vemos un montonazo de pacientes. Obviamente lo que dijiste vos, enfermedad celíaca, siempre lo tenemos en cuenta y lo tenemos que pedir. Sí. Pacientes con hepatopatía, porque tenés que descartar síndrome metabólico, y si le vas a pedir el colesterol, la glucemia, todo, la TSH es parte del síndrome Sí. metabólico. O sea, yo por lo menos en mi práctica la TSH la pido en forma habitual, muy Sí. frecuentemente. Está bien. Me parece que sí. Lo mismo que las artralgias tuyas, Roberto, me parece que sí. Hay que descartarlo. Ahora, ¿cuántas veces es positivo? Pocas. Bueno, mejor. Ya no quiero más TSH, TSH de 4,5. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Y ya que está con lo que vos acabas de decir, una TSH de 4,5, 5, qué sé yo. Sí. ¿Cuándo La sería lo controlan. lógico? Pero ¿cuándo sería lo lógico repetirla? 3 meses en general. Sí. Salvo todo, obviamente siempre depende del paciente. Es medio denso decir esto, pero si es una chica joven que está con irregularidad menstrual, que tiene deseo de fertilidad, lo que sea, esa TSH se trata. Pero por el contrario, si es un paciente grande que está asintomático, que tiene una arritmia y tiene una TSH de 4,5, yo le digo que venga en 6 meses, porque igual no lo voy a tratar, salvo, ¿no? Pero 3 meses, entre 3 y 6 meses me parece que es prudente, de acuerdo a lo que uno quiera, se arrima más o se aleja. Bien. Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, Muchas gracias, Cintia. la Cintia, siesta, muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias, Cintia. Y gracias, Gracias. gracias a todos por mantener el orden con el micrófono. Muchas gracias a todos.